Hoy quisiera tomar estos próximos minutos para traerte un tema que, aunque hoy está en boga, es algo que ya Dios había puesto en nuestro corazón tiempo atrás. Y es que para los tiempos que Dios quiere traer por delante, necesitamos vivir nuestra transformación. La Escritura siempre habla de esto, la importancia de dejar de ser lo que fui antes y ser lo que Dios quiere que sea, lo que Él diseñó para nosotros en esta vida. Hoy vamos a mirar en los próximos minutos, con algunos textos de la palabra, la importancia de una transformación. Y hoy más que nunca, en este tiempo que todo alrededor está cambiando, nosotros debemos de vivir nuestra propia transformación. El significado de esta palabra, que es una realidad del ser humano, que está en constante cambio, lo quiera o no, nos dice así. Dice que la transformación es la acción o el proceso por el cual algo se modifica, se altera, cambia de forma, pero que mantiene su identidad. Cuando hablamos de transformación, no estamos hablando de quitar tu esencia, no estamos hablando de dejar tu realidad, tu ADN, la esencia de quien tú eres. Pero sí estamos hablando de cambios, de modificaciones, de alteraciones en nuestras formas de vida que son necesarias para acoplarnos a lo que Dios nos quiere dar, al camino que Él ha puesto para nosotros, que no va a quitar nuestra identidad. No dejamos de ser hijos de Dios y no dejamos de ser únicos, pero eso no significa que no necesitemos transformación. Mire conmigo estos textos para introducirnos hoy. Segunda a los Corintios, el capítulo 3, y vamos a ver el verso 18, nos dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué tan real es nuestra relación con Dios? Que es como mirar en un espejo. Cuando uno mira en un espejo y logra ver su rostro, de la misma forma pone el ejemplo y dice: así como cuando uno mira al espejo, así uno puede ver la imagen del Señor, puede ver el rostro del Señor, nuestra relación con Él. Y a causa de esa relación seremos transformados de gloria en gloria. Porque hay que aclarar que cuando hablamos de transformación, no podemos estar hablando de que hoy somos peores que antes y yo me estoy transformando, pastor, en un ogro. O yo me estoy transformando, pastor, ¿pero en qué? Si vamos a las Escrituras, nuestra transformación no está dada por lo externo. No puede ser alguien con más miedo, no puede ser alguien con más dudas y estás transformándote en una peor persona por la situación que estamos viviendo, sino que la transformación que te vengo a hablar hoy es una transformación que debe llevarte de gloria en gloria. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 15 y mira el verso 51 y agárrese con este versículo, porque le va a dar un lugar a la transformación que debe estar hoy en nuestro pensamiento. Dice el verso 51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando la Biblia habla aquí de dormir, está hablando de morir. No todos moriremos, es decir, va a venir Cristo por nosotros. No todos van a morir, pero todos van a experimentar la transformación. Y dice en el verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que habremos quedado vamos a ser transformados, al igual que los que ya duermen se van a levantar en cuerpos incorruptibles, y los que estamos en esta tierra igual viviremos la transformación. Quiere decir que más allá de la muerte que muchos piensan, deberíamos estar pensando en una realidad a la que no nos vamos a escapar, y es de ser transformados. Es la transformación que nosotros tenemos por delante. Mire cómo lo habla el apóstol Pablo aquí mismo en Corintios capítulo 13, y lo pone así en el verso 11. Primero a los Corintios capítulo 13 y verso 11: cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y si sigues leyendo en el verso 12, va muy agarrado al versículo que te leí en capítulo 15 de los Corintios. Ahora conozco en parte, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Todo esto nos está hablando de una transformación. Pero el apóstol lo pone en unas palabras sencillas y dice: cuando yo era niño, hacía las cosas de una forma, pero ahora que soy hombre, las tengo que hacer de otra. Lo que estaría incorrecto es que un niño pensara como un adulto. No sería tan normal. Así como un adulto estaría pensando como un niño. No se ve tan normal. Y este versículo nos deja ver 3 áreas específicas en las que deberías estar midiendo tu transformación: en cómo hablas, en cómo piensas y en cómo emites tus juicios. Son 3 cosas que el apóstol remarca en este verso, y te lo vuelvo a leer, y dice: cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé. A ver, todo el mundo ya conmigo ahí: dejar. Cuando hablamos de transformación es necesario dejar. Hay ciertas cosas que tenemos que dejar para poder ir hacia adelante. Y entonces dice: yo dejé lo que era de niño. No se ve bien a un adulto que esté pensando como un niño. No se ve bien a un niño actuando como un viejo. Está fuera de un cuadro de lo normal. Y lo que hoy deberías estar analizando es que si tú, a la edad que tienes, todavía actúas como un niño pequeño, y hoy te estás prestando a repetir cosas que ya debiste haber dejado, que son propias de el ayer, que hoy las estás trayendo a tu hoy. Y quiero que medites por un momento en esto, porque esa podría estar siendo hoy nuestra realidad. ¿Eres un grande que habla como niño? ¿O eres un niño que habla como grande? ¿Eres un hombre que sigue pensando como niño, hablando y juzgando como tal? Y entramos entonces a chiquilladas, entramos entonces a resentimientos infantiles, entramos entonces a murmuraciones a espalda de otros, entramos entonces a coqueteos de niños, y entramos en situaciones donde la transformación que Dios quiere traer a nuestra vida está lejana. Y que en este comienzo donde nos reactivamos como sociedad, estamos trabados porque estamos con comportamientos de un niño. Un niño no tiene las responsabilidades que tiene un adulto. Por eso es que un adulto con el pensamiento de un niño se lo ve irresponsable. Y si un adulto quiere seguir comportándose como un niño, va a caer en la irresponsabilidad. Y es ahí cuando hablamos de irresponsabilidad en la forma como gastamos nuestros recursos, irresponsabilidad en la forma como juzgamos a la gente, irresponsabilidad en nuestras palabras. A un niño todavía se le permite soltar ciertas cosas que pueden causar chiste porque las dijo un niño, pero si esas mismas palabras las dice un adulto, no causan broma, no causan chiste. Y puede ser que hoy estés diciendo cosas que serían una broma si fueras un niño, pero que hoy necesitamos entender que nuestra transformación debe continuar. Y el texto dice algo clave. Dice el apóstol: dejé lo que era de niño. Hoy quiero llevarte a meditar en estas 3 áreas. En cómo estamos hablando, transformándonos en nuestro hablar, transformándonos en nuestro pensar y transformándonos en nuestros juicios. Hablemos de el hablar por un momento.
Santiago capítulo 1 y verso 19. Y aquí me quiero detener un poco en estos textos que sé que nos van a enseñar hoy. Dice el verso 19 del capítulo 1 de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo nos deja ver una realidad, que cuando se mira el hablar, se está hablando de tardanza, es decir, hay que ser tardos para hablar. Y esto es algo que te quiero enseñar hoy. La gente está muy rápida para hablar. ¿Ha escuchado esto? La gente dice es que siempre tiene una respuesta en la punta de la lengua. Y si vamos a hablar de nuestra transformación en nuestro hablar, el consejo bíblico es que seamos tardos para hablar. No responda sobre la picada. Es una chiquilinada responder sobre la picada creyendo que uno así tiene la razón. Eso lo hace un niño, y aun cuando un niño lo hace se ve mal. Uno de padre le quiere corregir con imposición de manos al hijo que está que responde y responde, y se pone pico a pico, decimos acá. Pero el consejo de la escritura es que seamos tardos para hablar, no es de prontitud. ¿Cuántos líos te metes por ser rápido para hablar? Mire otro texto, Colosenses el capítulo 4, y vea conmigo el verso 3 hasta el verso 4. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El mismo apóstol Pablo estaba claro que para predicar la palabra él tenía que saber cómo hacerlo, tenía que aprender a hacerlo. Entonces puedes tener muchas ideas, puedes tener buenas intenciones, pero si no sabes conducirte con tu boca, porque la gente no vive de una buena intención, todo empieza con una buena plática. Pero si usted no sabe hablar y no empieza con una buena plática, y usted se desespera, dice: pero es que esa no era mi intención. Es que es correcto, usted a lo mejor tiene una buena intención, pero lo que no ha sido transformado es en su forma de hablar. Y no importa la edad que tenga, usted podría seguir siendo imprudente en su hablar como un niño. Es tiempo de meditar en esto, porque te podrías estar perdiendo grandes oportunidades porque no aprendiste o no sabes hoy cómo debes hablar delante de quien vayas a estar. Pero hoy te estoy enseñando principios que te van a llevar a una transformación maravillosa. ¿Cómo debo hablar? Primera a los Corintios el capítulo 14. Mira esto, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mira esto. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras que no se van a entender. No, pero nosotros lo hacemos todo al revés. Con tal de hablar, hablamos no 10,000, 20,000 cosas sin sentido. Porque algo tenemos que decir, pastor. Yo no me puedo quedar callado, porque yo no me puedo quedar así. O sea, yo le tengo que soltar algo, y si no, me voy inventando algo, porque yo le voy a dejar en su sitio como eso debe ser, porque eso es intolerable. No se puede manejar esa misma situación, porque si volvemos atrás y pensamos en lo que yo dije, ¿cómo va a poder ser que me esté haciendo lo mismo? Porque no se lo va a permitir, pastor. Y es una cosa que usted habló 30,000 palabras y no se entendió nada. Me encanta la escritura, siempre nos va a enseñar. Viene el apóstol Pablo y dice: miren, yo prefiero, ojo a esto, y yo voy por la misma línea. Hay predicaciones que duran 1 hora y media y no se entendió nada, como hay predicaciones que duran 25 minutos y aprendimos todos. Yo prefiero predicar menos y que todo el mundo entienda, que hablar un montón de cosas que al final la gente se enrede y no comprenda. Pues aplique eso para su esposo a la hora de hablarle, aplique eso a sus hijos a la hora de corregirlos, aplique eso en sus llamadas telefónicas, aplique eso en sus videoconferencias de Zoom, y aprendamos a hablar con entendimiento. No sea usted el que lleva el estandarte adelante del dicho: hablan porque tienen boca. Hable usted lo que se entienda y lo que sea correcto para encontrar un fin.
Transformación. Necesitamos ser transformados en nuestro hablar. Hechos capítulo 11 y verso 15 dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Yo le tendría que preguntar a usted: ¿qué cae cuando habla usted? ¿Qué ocurre en el ambiente cuando usted va a hablar? ¿Todo el mundo se calla por miedo? ¿Todo el mundo se calla porque no entiende? ¿O cuando usted habla, literalmente es una oportunidad para que el Espíritu Santo descienda? Yo no quiero alejar las escrituras de nuestra realidad. Lo que quiero provocar es que creas que cuando tú hables se pueda manifestar la presencia de Dios. Es decir, que cuando tú hables seas un afluente de paz, seas un mensajero de fe, seas un mensajero de esperanza. Pero deberíamos reflexionar y preguntarnos si cuando nosotros hablamos le damos lugar para que el Espíritu Santo descienda. Y si no, nos vamos a esta realidad, a la realidad que debemos de ser transformados en nuestra forma de hablar. Te dejo un versículo más, Marcos capítulo 14 y versículo 70. Pero él negó otra vez, es Pedro negando a Jesús. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ojo con lo que te quiero enseñar. A Pedro se lo reconoció como un discípulo de Jesús porque lo escucharon hablar, aunque Pedro lo negó. Quiere decir que más allá de lo que tú niegues, tus palabras tienen más fuerza para revelar lo que eres o de quién eres. Porque hoy creemos que nuestro escudo para decir algo que no somos es negarnos. No, yo no fui. No, yo no soy. No, tú estás equivocado. Yo no soy así. Y creemos que por decirlo nos libramos ya de lo que sí somos. No sé si me doy a entender. Pero Pedro, intentando negar lo que negó, no cerró el hecho de demostrar quién era realmente y qué había en él por dentro. Entonces, por mucho que tú niegues algo que la gente dice que tienes, que no está bien, y tú digas: no, yo no soy así, yo no tengo eso, es que yo no, es que todos están equivocados menos yo, no sirve de nada que lo niegues. Porque realmente lo que va a demostrar, una de las cosas que demuestra nuestra esencia o lo que somos, es nuestra forma de expresarnos. Hola. Entonces, no pierdas tanto el tiempo en pelear negando algo en vez de ser transformado, porque nuestro hablar delata realmente con quién pasamos tiempo, de quién aprendemos, de quién absorbemos. ¿Aprendiendo todos? Dejamos de ser niños para volvernos adultos. Y decía el apóstol Pablo, en nuestra forma de hablar, y el apóstol también dice en nuestra forma de pensar. Quiero pasar unos minutos aquí rápidamente con este texto muy conocido, pero quiero que mires esto. Romanos 12 y verso 2. Es un texto muy conocido, pero nos va a enseñar a verlo desde esta óptica. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que la escritura nos está enseñando aquí es a no conformarnos a este siglo, sino que podamos ser transformados en nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Déjeme soltarle algunas ideas aquí. Número 1, hay quienes viven aceptando la voluntad de Dios, solo la aceptan pero nunca la entienden. Y el versículo dice: renovemos el entendimiento para comprobar. Hay quienes viven con la voluntad de Dios sin comprobarla, solo la reciben y la repiten como loritos: buena, agradable, perfecta, buena, agradable, perfecta, pero nunca la comprueban.
Y la Biblia a mí me habla de que la voluntad de Dios se la puede comprobar. ¿Y cómo se la comprueba? En el entendimiento. Yo en mi humanidad puedo llegar a entender y comprobar en mi entendimiento que esto fue lo bueno, lo agradable y lo perfecto que a mí me pudo pasar y me lo trajo Dios. Pero para esto, empieza diciendo el versículo, no te conformes a este siglo. Porque yo no voy a poder renovar mi entendimiento si todavía tengo mi entendimiento conformado únicamente a lo que este mundo me puede enseñar a vivir. Entonces, si yo tengo mi entendimiento a que solo se logra como el mundo me lo dice, déjenme ponerles algunos ejemplos. Usted puede tener claro su entendimiento que con dinero se hacen las cosas, sin dinero no se llega a ningún lado. Y eso te enseña el mundo y tú lo entiendes y lo has aceptado en tu entendimiento. Por eso lo puedes comprobar. Entonces tú agarras y tomas otro consejo de este mundo con el que te conformaste. Para poder avanzar en la vida, no importa quién aplastes, hay que seguir, no importa qué. Y entonces has entendido aquí este principio de este siglo que nos enseña a ir por el atropello con tal de conseguir algo, y te has conformado a entender que así sucede en este mundo. Como la gente se ha llegado a conformar al pensamiento que si no resulta el matrimonio me divorcio. Y hoy el divorcio es un tema que está en tu entendimiento, el cual aceptas para comprobar que lo que este mundo ofrece es llevadero. No sé si me doy a entender, pero mientras estés en el entendimiento conformado a lo que este mundo nos va a decir, ¿a qué hora te das espacio aquí para comprobar lo que del cielo viene, que es bueno, agradable y perfecto, y que no es pasajero, tiene sabor a eternidad? Entonces, mientras yo no salga del conformismo que este mundo a mí me ha enseñado, a quedarme metido con ideas como solo pagando el mal te haces respetar, y tú has aceptado en tu entendimiento que así es comprobándolo, es que con varias mujeres realmente uno es feliz, es que el alcohol es la única solución para la diversión y ahogar mis penas. Todo ese entendimiento estás ocupándolo en conformarte como así el mundo, tu padre, la sociedad generacionalmente ha venido. Entonces tu entendimiento está atado a este mundo y no te da la oportunidad de dar lugar al entendimiento aquí para lo que Dios tiene contigo. Necesitamos ser transformados en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar, dándole lugar a los principios del reino, para que entonces veas que lo que Dios enseña es bueno, agradable y perfecto. Y por último, lo tercero que decía el apóstol Pablo es, porque cuando era niño hablaba, pensaba como un niño, pero también juzgaba como un niño. Quiero que veas conmigo 1 Timoteo capítulo 5. El apóstol Pablo le habla al joven Timoteo y le enseña así. Verso 21 del capítulo 5 de 1 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Óigame, le está pidiendo y metiendo, es como cuando uno quiere que realmente lo escuchen. Mire, te pido delante de Dios. ¿Ha escuchado cuando uno no le queda otra para que le crean y dice, mira, delante de Dios yo no fui? Ya cuando uno mete a Dios es porque la cosa que va a hablar es seria. Entonces viene y le dice, mira, te pido delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Porque el hombre es muy frágil para levantar prejuicios, y entonces yo ya no ando con fulano porque pienso que, es que yo ya no pienso igual de porque ya, y te levantas prejuicios, un dictamen en base a un juicio que hiciste tú. Entonces viene el apóstol y le dice, por favor te pido delante de Dios, y yo te lo voy a pedir de la misma forma, delante de Dios, de Jesucristo tu Salvador y de todos los ángeles poderosos que están ahí a tu favor, te pido por favor
que no te conduzcas por tus prejuicios, por favor. Eso era lo que el apóstol le decía. Le dice: no te conduzcas por tus prejuicios y no estés haciendo las cosas nada con parcialidad. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando el apóstol del trato que él debía tener para con todos. Y si vas conmigo en ese mismo capítulo 5, a los primeros 3 versos, mira el tema que estaban hablando. Verso 1. Le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Pero hoy por hoy el joven se porta descarado con el mayor. Se la cree que se la sabe toda, se cree que es anticuado, se cree que ya no tienen nada que enseñarle al joven. Se confunde él en su fuerza con sabiduría. No te olvides, lo que el joven tiene es fuerza, no sabiduría. Entonces viene el apóstol y le dice: cuidado, y porque sea anciano lo vas a tratar de la forma incorrecta. Y le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Como a padre hay que hablarle. Luego viene y dice: a los más jóvenes como hermanos. Porque hay un tema, y es que cuando eres mayorcito y tienes menores, a los más jovencitos ya te crees la última Coca-Cola del desierto, y entonces ya los minimizas. Ya tienes un prejuicio de que es un muchacho, no voy a decir cómo lo llaman, pero es que no tiene experiencia. Entonces trátalo a él como hermanos. Rompe los prejuicios. Luego viene y dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Me encanta la escritura. ¿Cuáles son los prejuicios que te han levantado, que no te permiten vivir en libertad con la gente que te rodea? ¿Cuáles son? Que haces que a tu padre lo deshonres, que al mayor lo veas como anticuado, que haces que al más joven que tú lo menosprecies, que haces que a tus colegas, en vez de verlos como hermanos, los miras como una competencia, que a las jovencitas las miras como hermanas pero con impureza y las calificas por la mente dañada. Es que esta es así, es que esta es asado, es que yo pienso que es así, y te quedas en el mundo dando pasos para atrás porque no has decidido crecer en tus juicios. Y no te mezclas con ellos y no compartes con aquellos, porque mentalmente ya te has levantado prejuicios que te aíslan y te estás perdiendo una vida fenomenal que Dios te quiere dar. Quiero cerrar esto diciéndote que lo que de verdad cuenta en los próximos tiempos es qué tan transformado estás. Porque el que no está transformado de verdad va a quedar en la historia sin poder salir adelante. Necesitamos ser transformados en nuestro pensamiento, en nuestro hablar y en nuestra forma de ver la vida.